Vamos a recibir entonces, como decía, a la presidenta de la Confederación Bancaria para que, bueno, y a don Luis Mesina que la acompaña, también director de la Confederación Bancaria, para que se refiera a la promulgación de la ley FinTech, tema que hemos tratado en esta comisión previamente, circunstancia que sabemos afecta a algunos derechos laborales y para lo cual le vamos a dar la palabra desde ya. Hola, buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos acá para exponer nuestra posición con respecto a la ley FinTech, que nos afecta directamente, de acuerdo a nuestros estudios, a la jornada laboral del sector bancario. Por honor al tiempo, le voy a dejar la palabra a Luis Mesina para que les explique en forma breve qué nos afecta y cómo pedimos la ayuda desde de los parlamentarios a nuestro sector. Así que ahí les dejo en pantalla la presentación. Tiene la palabra don Luis Mesina. Muchas gracias, doña. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos una pequeña presentación. Bueno, agradecemos la invitación. Este es un tema bastante conflictivo. Bueno, lamentamos que hayan pocos diputados a esta hora de la tarde. Quizás la fecha no fue la más propicia para abordar un tema que es tremendamente relevante para nosotros. El tema que estamos planteando aquí representa o afecta los intereses de más de 60.000 trabajadores del sistema financiero. Es un tema gravísimo, pero pensamos que, dada la importancia que tiene, puede ser perfectamente resuelto con la voluntad, no solamente de los actuales congresistas, particularmente la Cámara de Diputados, sino que además porque este error, que es un error bastante grande de quienes llevaron adelante la promulgación de esta norma, pasaron por alto toda la discusión legislativa y al observar, al analizar la ley, no se conoce ninguna intervención de ningún parlamentario, sea diputado o senador respecto a la materia. ¿De qué se trata esto? En el 2023, a final de año, se promulgó la ley FinTech, la 21.521, que derogó el reconocimiento legal del feriado bancario. En la Ley General de Banco está estipulado en el artículo 37-38 las condiciones que regían respecto del horario que en ese tiempo estaban, cuyas facultades estaban radicadas en el superintendente de bancos e instituciones financieras. Como posteriormente esto fue superado por la Comisión para el Mercado Financiero, esa facultad quedó restringida o limitada a la autoridad en esta materia. Sin embargo, cuando se promulga esta ley FinTech, la 21.521, derogó el reconocimiento legal bancario que establecía claramente que los días 31 de diciembre de cada año, así como los días sábados, los trabajadores o las instituciones bancarias no abrirían las puertas al banco. Esto tiene una razón de larga data, del año 31, y se explica, para quienes conocen algo del sistema financiero, o sistema bancario, mejor dicho, en ese entonces no se hablaba de sistema financiero, porque los bancos son instituciones que trabajan con recursos de terceros. De 10 pesos que administran, 9 le corresponden a los usuarios. Por tanto, una institución absolutamente que está, yo diría, situada en el contexto de la fe pública. De eso no cabe ninguna duda. Y, por tanto, se estableció en el pasado que los bancos, a diferencia de toda otra institución, tenían que cumplir con una cuestión que era fundamental. El día 31 de diciembre tenían que entregar un balance respecto a los recursos que administraban, a diferencia de cualquier empresa. Y por eso, en el pasado era feriado los 30 de junio de cada año y los 31 de diciembre, porque los balances se exigían cada 6 meses. Eso, bueno, con el tiempo fue soslayado por la práctica y finalmente quedamos con este famoso 31 de diciembre, en la cual los bancos no abrían su puerta al público, lo que no significaba que no trabajaran, muy por el contrario, tenían que cumplir con esta disposición que muchas veces es soslayada, porque por razones obvias la gente no tiene por qué preguntarse por qué un banco tiene que cumplir con este requisito fundamental de dar a conocer con cuánta liquidez se encuentra un banco. O sea, el Banco Central y el ministro de Hacienda tienen que saber cuánto es la liquidez que tiene un país, y particularmente quienes tienen la obligación y la responsabilidad de decirle, mire, tenemos en caja tanto dinero, ¿cuáles son los bancos? Así como en la ley de cambio moneda extranjera, cada día se entrega a la institución financiera encargada de la supervisión saber con cuántas divisas contamos. Bueno, en materia de moneda nacional también es imprescindible que el Estado sepa con cuántos recursos cuenta. Esa era una de las razones de fondo. Asociado hoy el tema de la seguridad, porque los bancos también, como son instituciones que administran recursos, dinero,
contaban con una norma especial que hacía exigible que las instituciones bancarias cerraran una hora determinada, de forma tal que no llegara la noche, porque eso implicaba mayor seguridad o mayor uso del Estado para resguardar los bienes que la banca administra. Son cuestiones de orden casi histórico-política, pero tienen mucho que ver con lo que pasó ahora con esta ley Fintech. Con esta ley que salió sin discusión ni por parte de los trabajadores ni por parte de los representantes de las instituciones financieras, porque lo discutimos con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, esta norma sorprendió a todos. Y el año pasado, en el mes de octubre, nos dimos cuenta, tanto los administradores de bancos, es decir, la Asociación de Bancos y los trabajadores, de que había el intento de hacer trabajar el día 31 de diciembre del año pasado. Por una gestión que se hizo de manera conjunta, no se trabajó ese día, porque en términos prácticos eso implica más costo que beneficio. Está instalada ya, no se trabajó el año pasado. No se trabajó, porque hubo una presión muy fuerte claro, no se abrió al público. No se abrió, sí, pero también tiene que ver con el tema del trabajo, porque este es el tema central que nosotros queremos explicarles brevemente a usted. No se trabajó o no se abrió, no se atendió al público por razones que estaba establecido a lo largo de la historia del año 31. Y cada vez, como fruto de la incorporación tecnológica, es evidente que los bancos cada vez requieren de que los trabajadores estén presentes en la institución, porque no son los balances a mano como se hacían hace 40, 50 años atrás. Y por lo tanto los trabajadores que han ingresado a laborar en el sistema bancario desde el año 2000 en adelante, prácticamente tienen incorporado como acuerdo tácito en sus contratos de trabajo el que el día 31 de diciembre y los días sábados no se trabaja. Es un acuerdo tácito porque los trabajadores, insisto, que entraron a trabajar después del año 2000 en adelante, nunca han trabajado. Bueno, eso tiene a juicio nuestro una cuestión importante, porque ese derecho se apoya en un principio fundamental del derecho al trabajo, que es la no regresividad de los derechos que uno ha adquirido en el tiempo, de los beneficios que ha adquirido, de la progresividad de las mismas normas, y además un tema que parece central a nosotros tiene que ver con la primacía de la realidad. Este es un tema que muchas veces, incluso el principio de la legalidad, porque los órganos del Estado, a juicio nuestro, y creo que la mayoría de quienes son abogados van a compartir ese razonamiento, que más que un razonamiento, una sentencia, deben someter el actuar a las normas de la Constitución y estar en plena conformidad, es decir, hacer solo lo que la ley los mandata, solo lo que la ley los obliga. Y sin embargo, la Comisión para el Mercado Financiero se extralimitó en sus facultades al abrir el debate respecto de la modificación de la jornada laboral, lo que afecta, como digo, a 60.000 trabajadores del sistema bancario más su familia. ¿Cuáles han sido los fundamentos constitucionales y legal que nosotros sostenemos? Le vamos a hacer entrega de un documento que le hicimos llegar a la Comisión del Mercado Financiero. Se encuentra en el artículo 7 de la Constitución Política, que establece que ninguna autoridad puede atribuirse derechos que no le hayan sido conferidos por la Constitución o por las leyes. Y esto parece increíble que un órgano de carácter administrativo, como es la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene un rol específico de supervisión, porque se le extendieron las mismas facultades que tenía la Superintendencia de Bancos, debe limitarse y remitirse al cumplimiento de la norma y no pretender que por la vía de disposiciones de carácter administrativo modifique derechos que están contemplados en el ordenamiento jurídico y prácticamente, como hemos dicho nosotros, en los acuerdos tácitos que los trabajadores han logrado a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las contradicciones que apreciamos nosotros? Y esto creo que es relevante para los diputados y diputadas que están presentes acá, es que en los argumentos esgrimidos para llevar adelante la promulgación de esta norma, lo que la Comisión para el Mercado Financiero señaló era intentar que el sistema bancario incorpore la mayor cantidad de actores, pero particularmente la mayor cantidad de ciudadanos al uso de los instrumentos financieros de los cuales dispone la banca. Es decir, en una sola palabra, bancarizar mucho más el sistema financiero actualmente. Y este es un dato no menor. Chile es el país más bancarizado de América Latina, muy por encima de Brasil, de México, de Argentina, por supuesto, mucho más. Y por lo tanto, lo que la Comisión para el Mercado Financiero intentó hacer en la ley Fintech era justamente que los usuarios del sistema pudieran acceder a la multicanalidad que ofrece el sistema bancario para las operaciones financieras, para la
el acceso que tiene cada una de las personas para acceder a los bienes que la banca pone a disposición del público. Sin embargo, esto es contradictorio porque en la medida que la banca está presionando para digitalización del sistema financiero, por otro lado, pretende vulnerar una práctica que ya lleva más de 60 años abriendo las sucursales para que la gente vaya a los bancos. Es una contradicción. Seguramente ustedes ya prácticamente operan a través de la APP, a través de la multicanalidad que tienen los bancos para operar, y la gente joven, por supuesto, los menores de 40 años, y lo podemos decir casi con cierta certeza, no conocen las instituciones financieras, operan apertura las cuentas corrientes, operan a través de crédito, etcétera, a través de las plataformas virtuales que la banca dispone. La banca además está empeñada en digitalizar la banca. Entonces es un contrasentido de que la ley FinTech no haya reparado en este aspecto. Y como dijimos nosotros, en el análisis de la norma no hubo ninguna diferencia del año 97, que me quiero referir brevemente a eso, no hubo ninguna observación de ningún diputado, ninguna diputada, ningún senador, ninguna senadora. Esta ley, ninguno. Y lo más grave que esto, a diferencia, claro, esta ley, nosotros creemos, y lo podemos decir muy responsable, fue redactada por tecnócratas de la Comisión del Mercado Financiero, desconociendo absolutamente todo lo que es la trayectoria del sistema bancario, no quiero hablar financiero, del sistema bancario propiamente tal, porque el sistema financiero es mucho más que eso. Y hoy día la gente opera en el sistema financiero a través de las plataformas virtuales, y los hijos de los que tienen aquí hijos, bueno, saben que la operatividad del sistema financiero está dado por otras plataformas, las multicanales. Entonces, parece un contrasentido que una ley pretenda conculcar un derecho que estaba establecido a lo largo de los años y que se había convertido en un acuerdo tácito, en una cláusula tácita desde el año 2000 en adelante, y como cláusula tácita se convierte en un derecho fundamental, es decir, un derecho irrenunciable. Este tema, y permítame la digresión, este tema lo discutimos desgraciadamente con el ex director del trabajo, el señor Centeno, hace un poquito menos de dos, es imposible, sí, yo creo que sería imposible, bueno, una digresión, dije, no puede dejar de sorprenderse uno después de escuchar a las tres representantes de la dirección del trabajo. Y no hace mucho sentido a nosotros, porque se comprometió a un dictamen en la presencia del actual presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, un dictamen que ratificaba estos criterios que estamos señalando nosotros, el acuerdo tácito, y por lo tanto la Comisión del Mercado Financiero no tendría facultades para obligar a los bancos a abrir el día 31. De eso está en plena conformidad nosotros como representantes de los trabajadores, pero también los empresarios dueños de los grandes bancos. Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno que, claro, que todos queremos, y que la Comisión para el Mercado Financiero modifica una norma discrecionalmente. Nosotros queremos pensar que fue por un error involuntario, pero que está afectando un derecho fundamental. Entonces, para no extenderme más, ¿cómo se podría reponer esto? Y lo conversamos con el presidente de la comisión, solamente reponiendo como fue el año 97. Es bueno que ustedes sepan, brevemente les vamos a dejar el historial ahora. El año 97 también se produjo, con ocasión de modificar la Ley General de Banco, un error que no se ratificó, reiteró el artículo 38, que curiosamente tiene el mismo 38 que está en el Código del Trabajo. Y por lo tanto, ese año tuvimos que trabajar, o sea, abrir los bancos. Pero en una gestión que hizo el expresidente del Senado, en ese entonces Andrés Saldívar, con el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Sommerville, la Confederación Bancaria y el Banco del Estado, en un tiempo récord sacamos una ley especial y finalmente se repuso esta norma que permitía que los bancos no aperturaran los bancos el día 31 de diciembre y no aperturaran los sábados. Bueno, es lo mismo que pedimos ahora. Aquí estamos pidiendo que se reponga este derecho y la no atención al público los días sábados mediante una ley corta. Proponemos modificar el artículo 38 de la Ley General de Banco, si es que hay pleno acuerdo de los congresistas, y la norma es bien sencilla, dice: los bancos no atenderán presencialmente al público los días sábados de cada semana y el día 31 de diciembre de cada año. En ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio, cuestión que cada vez ha ido con la práctica, transformándose esta forma de el protesto de cheque y de letra.
Es tan simple como eso. Aparentemente es tan simple como eso si hay voluntad. El año 97, cuando se modificó esto y tuvo aplicación en el año 98, y es cosa que ustedes puedan revisar, vamos a dejarle el texto, insisto, hubo plena voluntad. En este particular caso, es solamente un problema de costo-beneficio. Imagínense usted abrir una institución financiera desde Arica a Magallanes el día 31, cuando culturalmente en el comercio, en aquellos que interactúan mucho más permanentemente con el sistema financiero, ya está internalizado que el día 31 no se trabaja. Y porque además culturalmente nos atiende el público, claro, pero además el día 31 prácticamente todos los sectores económicos tratan de trabajar en horarios mucho más reducidos. Y es impensable que un banco tenga que tener aperturadas sus puertas hasta las 2 de la tarde cuando es un contrasentido. Además, no tiene, no, bueno, contrasentido creo que es la única palabra que se puede plantear acá. Y por eso les pedimos respetuosamente a todos los parlamentarios, a todos los diputados y diputadas, que hagan el empeño en reponer esta norma, que es muy sencilla, pero al mismo tiempo también presionen al director del trabajo de forma tal que para evitar un conflicto de aquí a fin de año, porque estamos ya a 3 meses prácticamente el fin de año, bastaría con un dictamen del director o directora del trabajo, nosotros ya quedamos en la orfandad porque no sabemos quién es el director del trabajo, pudiera emitir un pronunciamiento. Todos los abogados, y lo digo, bueno, quizás es un exceso decir todos los abogados, pero la gran mayoría de los laboralistas con los que hemos conversado de distintos colores políticos coinciden en que esto bastaría con un dictamen de parte del director del trabajo para resolver el problema por este año. Y también entendemos que la senadora Rincón presentó una iniciativa para reponer la ley firmada por 5 senadores de la República. Entonces, eso es lo que queríamos pedir, presidente. Claro, la diferencia de las senadoras es que solamente se menciona el día 31 y deja el día sábado afuera. Entonces, lo que queríamos pedirle imperativamente que pudieran ustedes reponer esta norma tal como está planteado ahí, que no es una fórmula nueva, sino que es reponer lo que existía hasta hace poco. Eso, presidente. Muchas gracias, doña Andrea, don Luis Mesina. Voy a dar la palabra para que, en el mismo tenor que la intervención anterior, si es que hay preguntas que quedan volando, se respondan por escrito, que no vamos a tener tiempo y no vamos a prorrogar más. Sin embargo, lo que sí le quiero decir es que nosotros ya enviamos unos oficios Perfecto. a propósito de lo mismo a la Dirección del Trabajo, y que creo que en honor al buen ánimo que hubo antes de la primera parte de la sesión, donde varios parlamentarios transversalmente nos propusieron una serie de medidas para otro proyecto de ley que estamos viendo, lo que yo les propongo es que abramos una conversación con nuestros asesores para efectivamente ver la solución legislativa y que de repente presentemos una iniciativa de conjunto, de que también pueda atender el tema permanente más allá de lo que pueda resolver la Dirección del Trabajo. Le voy a dar la palabra brevemente al diputado Undurraga, brevemente, diputado. Solo preguntar lo último que dijo sobre si la senadora Rincón ya presentó un proyecto. Está presentado, pero es un proyecto que, y la circunstancia que hay en el Senado es que la Comisión de Trabajo está un poquito más atochada que la nuestra, entonces eventualmente nosotros podríamos hacerlo avanzar de otra forma. Ok. Es cosa que lo evaluemos después con los diputados. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Presidente, primero agradecer a nuestros invitados que estén acá. Yo creo que aquí es bien interesante el caso porque es un caso donde se tensionan derechos laborales con la naturaleza de la industria del siglo XXI. Entonces uno dice, cómo eso se resuelve en este caso puede generar también un precedente para otras industrias en que haya alguna tensión entre ellos. Entonces requiere echarle una mirada. A mí me gustaría que pudiéramos oficiar en esto no solo a la Dirección del Trabajo, presidente y secretario, sino que también pudiéramos oficiar a la CMF, ¿no? Claro. En dos dimensiones. Uno respecto a sus atribuciones para esto, que es lo que nos ha planteado la Confederación, pero también respecto al funcionamiento del sistema bancario, sistema financiero en otros lugares del mundo respecto a estos dos temas, ¿no? Respecto a los cierres de año y respecto a los sábados, de manera tal de poder tener más elementos para esa atención. Eso respecto a los oficios, no sé si a usted le parece, que no solo a la Dirección de Trabajo, sino que también a la CMF. Pero la pregunta que quiero hacerle a la presidenta y al director de la Confederación, a la señora Andrea Riquelme y al señor Luis Mesina, es si han presentado alguna acción contra la CMF, porque ustedes señalan que ellos se están excediendo en sus facultades. Cuando una institución pública se excede en las facultades, hay acciones por hacer, ¿no? Ante la Corte de Apelaciones, después eventualmente ante la Suprema. Si ustedes han hecho alguna presentación de ese tipo, incluso antes de eso hay una reposición que uno puede hacer ante la misma institución.
Porque aquí son dos discusiones distintas. Una, la tensión entre derechos laborales y la naturaleza de la industria y cómo cambia esto. Esa es una discusión. Y lo otro es si la CMF tiene facultades o no tiene facultades para la decisión que tomó. Ustedes señalan que no. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho con eso? ¿Si han presentado algún tipo de acción ante la misma CMF o ante algún órgano judicial? Eso. Estamos llegando al cierre de nuestra sesión por temas de tiempo. Le voy a dar la palabra un minuto, solo a contarles que llegó un oficio, porque nosotros sí oficiamos a la CMF, diputado Undurraga, y llegó el oficio, no tenemos tomado conocimiento del contenido, así que se los vamos a enviar y también lo vamos a enviar a la comisión para que lo podamos revisar y nos pongamos de acuerdo cuál es el mejor paso a seguir. Le doy ahí un minuto para que pueda responder la pregunta y cerramos. Sí, diputado Undurraga, solo hicimos lo que nosotros creíamos era más pertinente y estamos en eso. Cuando nos enteramos, lo primero que hicimos es recurrir al Ministerio del Trabajo a pedirle, primero a comunicarle lo que ocurría al Ministro del Trabajo y pedirle su intervención de forma tal que él, como autoridad máxima en la materia, tramitara la ley corta como había ocurrido el año 97-98, al cual ahí en el documento se precisa. Y posteriormente pedimos la reunión al director del trabajo de forma tal que emitiera un dictamen, porque jurídicamente ahí están los encargados de pronunciarse respecto a la colisión de ciertos derechos, un poco como lo señala el diputado Undurraga. Por supuesto que lo de la Comisión del Mercado Financiero no se ha visto porque estábamos y creíamos y teníamos mucha confianza en que este tema se podía resolver de manera mucho más práctica con una ley corta, una iniciativa de esa naturaleza, y en el intertanto que el director del trabajo se va a jugar, además que se comprometió con nosotros en términos de sacar un dictamen en esta materia. Muchas gracias, don Luis Mesina, doña Andrea Riquelme. gracias a Le quiero usted. agradecer a Sí, todos los ahí está. diputados y diputadas que hicieron posible que extendiéramos tanto la sesión. Muchas gracias. Sí, diputada. va a haber un bono, un bono especial. No. De verdad, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.